En México está ocurriendo algo que va mucho más allá de la política del día a día. Estamos hablando de una transformación profunda, de un cambio en las reglas del juego. Vamos a analizar a fondo las reformas constitucionales que buscan, literalmente, redefinir el futuro del país. Miren, lo que se puso sobre la mesa en febrero de 2024 no es cualquier cosa. No son simples ajustes a la ley. Lo que estamos viendo es un intento muy deliberado de construir una nueva base para todo el país, unos cimientos completamente nuevos. Y para que nos demos una idea clara de la magnitud, estamos hablando de un paquete de 18 reformas a la Constitución. ¿Suena mucho? Bueno, pues estas reformas tocan, de manera directa, 53 artículos de la ley fundamental del país. 53. Hay una frase de Juan Ortiz que, la verdad, lo resume bastante bien. Si 2024 fue un terremoto político en México, 2025 será el año de consolidar los nuevos cimientos. Y es que es justo eso. No estamos hablando nada más de cambiar leyes, sino de afianzar un proyecto de país completamente nuevo. Ok, para entender bien todo este proceso, que es bastante complejo, vamos a dividirlo en 5 puntos clave. Primero, la transformación constitucional en sí. Segundo, la muy sonada reforma al Poder Judicial. Tercero, el rediseño del Estado. Cuarto, los impactos y debates que está generando. Y por último, ¿qué significa todo esto para el futuro del equilibrio de poderes? Empecemos pues con la visión general. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo de estas reformas? Dicho de forma clara, es remodelar el Estado mexicano. La idea es caminar hacia un modelo donde las funciones estén más centralizadas, donde el Estado tenga un rol mucho más protagónico en la economía y al mismo tiempo se amplíen los derechos sociales. Y, bueno, no es una exageración. Expertos y juristas de instituciones del calibre de la UNAM ya han analizado a fondo estas propuestas. ¿Y a qué conclusión llegaron? A una bastante contundente. Este es el paquete de reformas constitucionales simultáneas más grande que se ha presentado en toda la historia de México. Así de importante es. Ahora sí, entremos a uno de los temas, si no es que el tema más debatido y polémico de todo este paquete, la reforma al Poder Judicial. Aquí es donde la discusión se pone realmente interesante. El argumento principal que se ha puesto sobre la mesa para justificar esta reforma es la idea de que el sistema actual es un círculo cerrado, muy alejado de la gente. Lo que se busca entonces es reemplazarlo por un sistema que, en teoría, sea más democrático y que rinda cuentas directamente a la ciudadanía. Ok, ¿y cómo se planea hacer esto? El cambio se basa en 3 pilares. Primero, y esto es clave, la elección popular. O sea que todos los jueces federales, magistrados e incluso los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto directo. Segundo, desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que hoy los administra y vigila. Y tercero, crear un nuevo tribunal de disciplina judicial para supervisar su conducta. Básicamente, se trata de pasar de un sistema de carrera judicial a uno de elección popular. Pero la cosa no para en el Poder Judicial. Al mismo tiempo, y como parte de esta misma visión de reestructurar el Estado, se está proponiendo un rediseño muy profundo de la Administración Pública Federal. El nombre oficial que se le ha dado es Simplificación Administrativa. Y esto nos lleva a hablar de los famosos OCAS, los organismos constitucionales autónomos. Para entender por qué esto es tan relevante, hay que recordar que estas instituciones se crearon en las últimas décadas con un propósito muy específico: ser contrapesos técnicos y especializados capaces de tomar decisiones sin la influencia del gobierno en turno. Y aquí es donde la simplificación administrativa se ve con toda claridad. Lo que se propone es desaparecer varios de estos organismos y que sus funciones pasen a ser parte de las Secretarías de Estado, o sea, del Poder Ejecutivo. Hablamos del INAI de Transparencia, de la COFESE, que evita monopolios, o del IFT de Telecomunicaciones, entre otros. Es, sin duda, un cambio radical en la arquitectura del Estado. Y claro, con cambios de esta magnitud, era obvio que se iba a abrir un debate nacional gigantesco. Hay muchísimas posturas sobre las consecuencias que todo esto podría traer. El debate se puede ver, a grandes rasgos, desde 2 perspectivas opuestas. Por un lado, quienes están a favor argumentan que esto traerá austeridad, eficiencia y que es la forma de combatir la corrupción. Por el otro, las voces críticas alertan sobre el riesgo de concentrar demasiado poder, de eliminar los contrapesos y de generar una gran incertidumbre jurídica y económica. Profundizando en las críticas, hay varias preocupaciones muy concretas. Se habla de un posible debilitamiento de la separación de poderes, de la politización de la justicia, de la incertidumbre para las inversiones e incluso del riesgo de que el crimen organizado pueda influir en las elecciones de jueces. Son puntos sin duda muy serios. Y el debate no es solo interno. Hay un factor externo de muchísimo peso: el TEMEC, el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. Y es que, como señala la Coparmex, algunas de estas reformas podrían ser incompatibles con el tratado. ¿Por qué?
Porque para el TMEC es fundamental que existan reguladores autónomos e imparciales en sectores como el energético. No es opcional, es un requisito. Y aquí vemos por qué esto es tan importante. La economía de México depende enormemente de esta relación comercial. El 83% de todo lo que exportamos va a Estados Unidos y otro 3% a Canadá. Estamos hablando del 86% de nuestras exportaciones. Como lo dice el IMCO, cualquier conflicto comercial en este marco, bueno, las consecuencias económicas podrían ser muy serias. Bueno, llegamos al último punto. Y es que al final del día, es crucial entender que no estamos viendo cambios aislados. Todo esto forma parte de un proyecto muy bien articulado que, en su conjunto, busca redefinir la estructura misma del Estado. La dirección es muy clara. Vamos hacia un Estado con mucho más poder centralizado. Quienes lo impulsan lo ven como la ruta hacia un gobierno más eficiente y con más justicia social. Quienes se oponen ven un gran riesgo, la eliminación de los contrapesos que, argumentan, son vitales para cualquier democracia. Así que, con la posible aprobación e implementación de estas reformas, nos quedamos con una pregunta fundamental, una pregunta que realmente va a marcar el rumbo del país. ¿Cómo va a quedar el equilibrio de poderes en el México del futuro? La respuesta a esa pregunta definirá el panorama político y legal de las próximas décadas.